para explicarles un poco de cómo ha sido mi trabajo durante los últimos 2 años y medio, el cual es determinar un modelo matemático que permita asignar frecuencias para un sistema de transporte público. Y bueno, esta va a ser la guía. Y iniciemos directamente con los objetivos. Nuestro objetivo general es identificar un modelo matemático que permita asignar un número de buses a una ruta particular de Transcaribe que permita satisfacer su demanda manteniendo el máximo tiempo de espera tan corto como sea posible y optimizando el número de buses asignados a esta ruta. Es decir, mantener un equilibrio entre costos, demandas y tiempos de espera a través de un modelo matemático. Para poder cumplir con ese objetivo general es necesario definir una estimación de demanda para la ruta seleccionada, es decir, si queremos satisfacer la demanda, necesitamos conocerla. También es necesario definir un tiempo de viaje una forma de establecer ese tiempo de viaje de la ruta seleccionada. Y pues con estos dos datos se puede obtener una función objetivo que permita asignar la frecuencia teniendo en cuenta la demanda, el tiempo de viaje y el número de buses, además de optimizar las ganancias del sistema. Y bueno, con esta función objetivo podemos definir el modelo matemático que permita calcular los tiempos de espera de los pasajeros. Y pues el último objetivo específico sería evaluar este modelo matemático. Bien, como marco teórico se dividió el problema grande de transporte masivo público en 5 subproblemas, que son el diseño de redes de tránsito, es decir, las rutas por las que van a pasar los transportes del sistema de transporte, eh, una asignación de frecuencia, que es cada cuántos transportes van a pasar en un determinado periodo de tiempo, un desarrollo de calendario, es decir, a qué horas van a salir los buses y a qué horas regresan a su punto inicial, un agendamiento de buses y de conductores. Pero como nosotros nos enfocamos en el sistema de transporte Transcaribe, pues bueno, ya este sistema tiene sus rutas definidas y nosotros no vamos a trabajar con el personal de Transcaribe, por lo tanto nosotros nos enfocamos en estas tres, que son asignación de frecuencias, desarrollo de un calendario y agendamiento de buses. Entonces, bien, ¿cómo funciona Transcaribe? Yo creo que todos acá conocemos el sistema Transcaribe, lo hemos utilizado, eh, pero lo que no conocemos es cómo asignan ellos la frecuencia y la manera en la que lo hacen. Digamos que ellos quieren saber cuál es la frecuencia que necesitan para lunes a las 8 de la mañana. Entonces ellos miran el lunes anterior, es decir, de la semana anterior, a las 8 de la mañana cuál fue su demanda y hacen una serie de fórmulas o de procedimientos que permite definir cuál va a ser su frecuencia. Pero esta demanda está guardada en una hoja de Excel y tiene que alguien manualmente, perdón, entrar a este archivo Excel, ver cuál es la demanda a esa hora de ese día y hacerlo para cada una de las horas y también para cada uno de los días en los que el sistema va a estar en funcionamiento. Entonces, esto puede llevar a errores humanos, puede ser engorroso y no es la mejor forma de hacerlo. Entonces, nosotros quisimos desarrollar un software que permita hacer esto automáticamente. Lo hicimos utilizando el framework Laravel. Yo supongo que todos sabemos que es un framework en software, pero quiero resaltar que un framework en software permite desarrollar funcionalidades rápidamente y además también permite que si alguien que no ha escrito ni una sola línea de código en mi software, pero conoce el framework, él puede llegar a leer el código, entenderlo rápidamente y escribir nuevas funcionalidades en el mismo. Y bueno, Laravel es un framework que está escrito en PHP, utiliza un modelo vista controlador, está orientado a objetos y utiliza el ORM de Eloquent. Para definir los tiempos de viaje se utilizó la API de Google Distance Matrix, que permite definir los tiempos de viaje entre un punto y otro. Y esta es la forma en la que lo arroja. Ahora bien, para poder utilizar esa API es necesario estar conectado a Internet. Entonces, para estar conectados en Internet las 24 horas del día, 7 días a la semana, para poder definir las frecuencias en tiempo real, es necesario tener el software corriendo en la nube. Y para poder hacer eso se necesita una instancia, una IP flotante o pública, una red, un router, un volumen y una imagen que permita construir esa instancia. Entonces, bien, como estado del arte,
El problema de transporte público ha sido bastante investigado durante la historia de la humanidad, pero cabe resaltar varios trabajos destacados, que son el de Skele en 1980, que fue el que determinó o estableció que el problema de transporte público se puede definir en 5 subproblemas. Y eso permitió establecer como que un framework que de ahí en adelante todas las investigaciones se basaron en solucionar cada uno de estos subproblemas. Oh. Bien, además de ese, también es válido resaltar otros trabajos bastante interesantes, por ejemplo, uno en donde dentro del transporte proveen Wi-Fi a sus usuarios y pues cada uno de sus usuarios se conecta a través de su dispositivo móvil o un computador y el sistema puede capturar la dirección MAC de cada uno de estos dispositivos, por lo tanto pueden contar cuántos usuarios están utilizando su sistema aproximadamente y como están dentro de un transporte pues pueden saber su ubicación. Eh, Esto fue un trabajo que me pareció bastante interesante y también es posible, por ejemplo, de atacar dos subproblemas al mismo tiempo. Por ejemplo, hay un trabajo en donde se ataca el diseño de las rutas y la asignación de frecuencias. Por ejemplo, uno quiere ir, una ruta va a ir de un punto A a un punto B y pueden encontrar el camino más corto entre esos dos puntos. Pero no necesariamente esa ruta más corta es la mejor para el sistema, porque es posible que la demanda, es decir, los pasajeros que van a utilizar esa ruta, no estén dentro de esa ruta definida. O sea, perdón, los pasajeros que quieren llegar al punto B no estén dentro de esa ruta definida. Entonces, esa no es la mejor, sino buscar otra ruta en donde donde estén conglomerada la demanda de esa misma ruta. Y bien, y la mayoría de estos trabajos buscan es disminuir el tiempo total de viaje. Es decir, el tiempo que se gasta el usuario del sistema en pasar pues el tiempo de viaje total dentro del transporte, el tiempo de espera y el tiempo que se demora a ir, por ejemplo, de un vagón a otro, caminando o de alguna otra forma. Todos estos trabajos buscan disminuir ese tiempo, la suma de esos tres tiempos. Y pues bueno, ¿por qué eso no nos sirve? Recordemos que nosotros queremos establecer un equilibrio entre los costos, la demanda y el tiempo de espera a través de un modelo matemático. Además de eso, también queremos que el sistema que utiliza el modelo matemático pueda asegurarle a sus usuarios que su tiempo de espera promedio va a ser, por ejemplo, 5 minutos. Ninguno de los trabajos anteriores se enfoca en solucionar este problema. Entonces nos vimos en la necesidad de crear un modelo matemático que permitiera asegurar este tiempo de espera promedio. Bueno, ¿cómo cumplimos esto? Como ya lo saben, nosotros estamos proponiendo un modelo matemático el cual utiliza unas variables y es necesario conocer qué quieren decir estas variables. Y bueno, aquí tengo una imagen de una ruta de cualquier sistema de transporte que consta de un punto inicial, un punto final, una ruta definida y bueno, las variables que son importantes acá es el tiempo de viaje, que es T sub h, que es el tiempo que se demora en ir desde el punto inicial hasta el final y devolverse. También es importante B, que es el número de buses asignados a la ruta. Y pues cada uno de esos buses tiene una capacidad máxima que es C sub B. Y la ruta en una determinada hora tiene una capacidad máxima que llamamos C sub h. Y también es importante esta variable que es el tiempo de alistamiento, que es el tiempo que se demora, por ejemplo, el conductor en el punto final de la ruta, en, por ejemplo, esperar que se llene un poco el transporte o simplemente está un poco cansado y quiere descansar unos 2 o 3 minutos. Este tiempo se conoce o lo llamamos como tiempo de alistamiento. Y bien, teniendo estas variables en mente, nosotros decidimos utilizar el tiempo de alistamiento como un promedio entre cada uno de los buses, es decir, el tiempo de alistamiento de cada uno de los buses, la suma de cada uno de los tiempos de alistamiento dividida entre el número de buses. Eso nos da un promedio de tiempo de alistamiento. Entonces ya tenemos ese tiempo de alistamiento y utilizando la API de Google podemos obtener el tiempo de viaje y pues necesitamos saber cada cuánto deben salir los buses y para eso nos ayuda esta fórmula que nos dice cada
o sea, cuánto tiempo tiene que haber entre bus y bus para mantener un flujo constante dentro de la ruta. Eso nos da esta fórmula. Entonces, bien, ya sabemos cada cuánto debe salir el bus y pues podemos saber cuántos buses transcurren en la ruta durante un periodo de tiempo específico. Ese tiempo específico lo llamamos T. Y también cabe resaltar que, por ejemplo, si aquí se utiliza 60 minutos, durante todo el modelo deben estar las unidades en minutos. Si se utilizan horas, tiene que estar en todo el modelo en horas. Entonces, bien, eso nos da cuántos buses pasan a través de la ruta en un determinado periodo de tiempo. Eso lo llamamos frecuencia. Y para saber cuál es la capacidad máxima de la ruta en un periodo de tiempo definido o una hora específica, se multiplica la capacidad máxima de cada uno de los buses por esa frecuencia. Entonces, bien, pero eso nos ayuda a definir la frecuencia, pero nosotros también queremos asegurar que el sistema diga cuál va a ser su tiempo de espera promedio. Entonces, para eso utilizamos esta fórmula, que es el tiempo en el que llega el bus J que recoge al pasajero I, menos el tiempo en el que llega el pasajero I al paradero. Pero bien, ¿cómo sabemos qué bus va a recoger, a qué hora, perdón, va a recoger ese bus a ese pasajero? Pues para eso utilizamos esta fórmula, que es el tiempo inicial, perdón, la hora inicial del sistema, es decir, 7 o 5 de la mañana, más J, que es el número del bus que recoge al pasajero I, por el tiempo de salida, más el T sub I, que es el tiempo que se demora el bus en ir del punto inicial al punto del paradero, que es donde recoge al pasajero I. Y otra fórmula esta que es igual, que el tiempo, que dice que el tiempo de espera es igual al tiempo ese que acabo de mencionar, T sub I, menos el tiempo que lleva el bus desde que salió del punto inicial de la ruta. Pues bien, conglomerando toda esta fórmula, nosotros decidimos utilizar o proponer 4 casos de uso diferentes. Y bueno, este es el primero, que es cuando el sistema no tiene capacidad de contratar más buses de los que ya tiene. Por ejemplo, tiene 6 buses y ya no tiene ninguna capacidad para poder aumentar esa capacidad ese número de buses. Entonces, proponemos esta fórmula cuyas entradas son el número de buses, por ejemplo, 6 buses, el tiempo de viaje de la ruta, el tiempo de alistamiento y un periodo de tiempo T. Y utilizando esta fórmula, el modelo arroja el número de buses que deberán transitar la ruta en un periodo de tiempo T, es decir, la frecuencia de esa ruta con ese número de buses definido. El segundo caso es cuando el sistema puede contratar, o sea, el número de buses no es una restricción, lo que quiere es satisfacer toda su demanda. Entonces, esta fórmula utiliza como entrada el tiempo de viaje de la ruta, el tiempo de alistamiento, un periodo de tiempo T, la máxima capacidad de los buses asignados a esa ruta y la demanda en un periodo de tiempo H, es decir, la demanda que haya a las 7 de la mañana. Esto es la cantidad de pasajeros que van a entrar a utilizar los buses de esa ruta a las 7, de 7 a 8 de la mañana, por ejemplo. Y eso como salida tiene el número de buses necesarios para satisfacer toda la demanda. Este número de buses es el número mínimo de buses porque, por ejemplo, digamos que la demanda es 100 y la capacidad de los buses es 50, pues se necesitan 2 buses para satisfacer esa demanda, pero pueden ser 3 o 4. Entonces, por eso está este mayor o igual acá. Puede ser igual o mayor a lo que sea que arroja esa fórmula. El caso 3 es cuando, por ejemplo, el sistema de transporte está atendiendo el 40% de su demanda y quiere incrementar su satisfacción de demanda en un, digamos, 20 o 30% de su demanda. Entonces es la misma fórmula anterior, simplemente que esa demanda se multiplica por el porcentaje que se quiere satisfacer. Y el caso cuarto es el que nos define cuántos buses se necesitan y cuál va a ser la frecuencia para satisfacer un tiempo de espera definido, es decir, el que le va a asegurar al sistema que sus pasajeros van a esperar los buses en un promedio, por ejemplo, de 5 minutos. Entonces, esas fórmulas utilizan como entradas el tiempo que ha estado el bus en la ruta, T sub B, el tiempo en el que llega el usuario I al paradero, la hora en la que llega el usuario I al paradero, la hora en la que inicia la ruta y el tiempo de salida. Entonces, bien, aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, este tiempo de salida. Si recordamos, ese tiempo de salida es el tiempo de alistamiento más el tiempo de viaje de la ruta sobre el número de buses.
pero lo que nosotros queremos como salida es un número de buses. Entonces, ¿cómo es posible que como entrada tenga el número de buses si eso es lo que quiero como salida? Pues bien, lo que se hace aquí es definir el número de buses como 1, hacer todos los cálculos y ver si se cumple con ese tiempo de espera que se quiere llegar. Si no se cumple, se aumenta en 1 y así sucesivamente hasta que cumpla con ese tiempo de espera que se quiera asegurar. Y bueno, para establecer el tiempo de viaje, si ustedes le dicen ahorita mismo a la API de Google, quiero ir de la Universidad Tecnológica de Bolívar al portal de Transcaribe, les va a decir, por ejemplo, 16 minutos o 20 minutos. Pero si ustedes lo hacen para el día siguiente, es decir, para mañana, él no les va a arrojar un tiempo fijo, sino que les va a arrojar un periodo de tiempo, es decir, un rango de tiempo de 12 a 16 minutos o de 12 a 20, etcétera. Y nosotros quisimos definir cuál de eso, o sea, de establecer una forma de definir qué número de minutos para utilizar dentro de ese rango. Entonces comparamos el límite inferior y el superior y un promedio de los dos y pues nos arrojó que el porcentaje de error mínimo de tiempo real de viaje es utilizando el tiempo, un promedio entre esos dos tiempos. Y bueno, como resultado, bueno, primero hay que ver cuál es el estado actual de la ruta A101 de Transcaribe. Nosotros realizamos una investigación hace un tiempo y nos arrojó esto, que el porcentaje de demanda atendida de Transcaribe para la ruta 1 A101 es este que está acá y el número de buses asignados a la ruta en cada una de estas horas pues es este que está acá. Y bueno, ahora nosotros queremos utilizar nuestro modelo, pero hay que definir un escenario. Como ya lo he dicho varias veces, nosotros utilizamos la ruta A101 de Transcaribe. La demanda que utilizamos fue el horario de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar y asumimos que todos los pasajeros se suben al bus en la estación del portal. Es decir, el tiempo que se demora el bus entre el punto inicial y llegar al paradero es cero porque todos los pasajeros toman el bus en el punto inicial. Pues teniendo eso en cuenta y utilizando el caso 1, nos arrojó, por ejemplo, recordemos que lo que se quiere es el definir la frecuencia. Con este caso, entonces nosotros definimos que el número de buses máximo que tiene el sistema es 6 y nos arrojó que este va a ser el porcentaje de demanda atendido utilizando 6 buses. Veamos que, por ejemplo, acá para estos dos casos, a las 10 y 12 de la mañana, el porcentaje de demanda atendido se incrementó, pasó de 81.9 a 100% y 90.1. Pero en las horas pico, es decir, las horas más críticas, el porcentaje de demanda atendido fue inferior y esto es debido pues, a que obviamente ellos utilizaron un número de buses mayor, entonces por lo tanto el tiempo de espera de ellos va a ser, perdón, el porcentaje de demanda atendido para ellos va a ser mayor. Pero eso fue simplemente porque nosotros definimos un número de buses menor al de ellos. Pero lo que quiero resaltar acá y es que lo que me parece más importante es que nosotros a través del modelo podemos ver cómo se comportaría un sistema de transporte público cambiándole los buses, el número de buses asignado a la ruta sin necesidad de realmente cambiar los buses para ver cómo se comportaría el modelo, o perdón, el sistema de transporte público. Ahora bien, utilizando el caso 2, recordemos que es satisfacer toda la demanda. Nos arrojó que para satisfacer todas las demandas pues se necesitan este número de buses, que es lo que toma como salida este caso. Se necesitan 13 buses para satisfacer la demanda total de la ruta A101. Para utilizar el caso 3 nosotros quisimos incrementar el porcentaje de satisfacción de la demanda del Transcaribe en un 20%. Entonces eso nos arrojó que se necesitan estos números de buses acá. Continuando, ahora bien, para el caso cuarto recordemos que es en el que el sistema puede asegurar que sus pasajeros van a esperar en promedio un determinado número de tiempo. Recordemos de nuevo que se inicia con un bus asignado a la ruta y se va aumentando y se ve cómo se comportaría el sistema. Perdón, entonces acá digamos que el número de buses que se quiere asignar a la ruta, perdón, que el tiempo de espera máximo, el tiempo de espera promedio que se quiere asegurar es 9 minutos. Entonces si vemos aquí en la gráfica se ve que es 8 minutos.
También cabe resaltar que si se aumenta en 1 el número de buses asignados a la ruta, pasaría de 8 minutos a 4 minutos, es decir, solamente incrementando un bus en la ruta se disminuye el tiempo de espera en la mitad. Y lo mismo pasa de 12 a 13. Entonces, bien, ¿qué se puede hacer en este caso? Para este caso es posible utilizar el gráfico de Tukey HSD, el cual nos, por ejemplo, digamos acá que el tiempo de espera que se quiere es de 2.5 minutos y se ve la gráfica para 6, 8, 10 y 12 buses. Con este gráfico vemos que, por ejemplo, si se quiere 2.5 minutos como tiempo de espera promedio, el, el número de buses 10 y 12 pues satisfacen esta condición. Pero también esta gráfica nos permite definir que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre 10 y 12 buses, por lo tanto es mejor utilizar 10 buses para la ruta, lo cual pues estaría ayudando a disminuir los costos del sistema. Ahora bien, los resultados, dentro de los resultados está el software que mencioné anteriormente que hace esto automáticamente, y este fue construido en una instancia de Ubuntu con 0.5 GB de RAM, 10 GB de almacenamiento, y fue construido utilizando el framework Laravel y una base de datos MySQL. Acá hay unos pantallazos del software. Por ejemplo, acá se ve que se puede crear una ruta que nos pide el nombre, el tiempo de alistamiento, la hora en la que inicia la ruta y la hora final, y pues el punto de origen y destino. Se puede almacenar una demanda que debe estar en un archivo CSV, se pueden crear buses y se puede generar un horario para esa ruta o para cada una de las rutas que se han ingresado al sistema. Y al final el software va a arrojar un horario de buses. Por ejemplo, acá vemos que para el lunes se necesita, perdón, el bus X0 debe salir a las 7 y 6 minutos de la noche y va a tener un tiempo de espera de alistamiento de 8 minutos. También como resultados tenemos el software registrado en la Cámara de Comercio de Colombia, que le llamamos BIFES. Tuvimos una publicación en el Simposio Invisible de la Universidad Tecnológica de Bolívar y tenemos una publicación indexada en el 13CCC que está disponible pues en esta página que está acá. Como discusión pues y trabajo futuro, vemos que nosotros aplicamos este modelo para una sola ruta, pero el modelo se puede implementar a varias rutas. También vemos que incrementando solamente un bus asignado a la ruta puede disminuir el tiempo de espera por la mitad, lo cual a mí me parece bastante interesante. El modelo utilizando la API de Google permite determinar los horarios de los buses en tiempo real con el software montado en una nube, lo cual permite que si en algún momento hay algún trancón o cambios meteorológicos que varíen, que hagan variar el tiempo de viaje, pues se puedan tener en cuenta y el modelo permita que se ajuste automáticamente las frecuencias y pues se pueden estar estableciendo los tiempos de viaje o las frecuencias en un tiempo real. Y bueno, aunque el objetivo general era mantener el máximo tiempo de espera tan corto como sea posible y maximizar las ganancias del sistema, se decidió utilizar el tiempo de espera como una entrada del modelo, lo cual permitió asegurar un tiempo de espera de los usuarios que utilizan el sistema y se puede disminuir los costos del sistema utilizando la gráfica de Tukey. También como trabajo futuro nos gustaría poder definir un tiempo de salida dinámico, es decir, para esta demanda que está acá, que son 150 pasajeros, el modelo de nosotros arrojó que se necesitan 9 buses, pero manteniendo un tiempo de salida dinámico podríamos pasar de 9 buses para satisfacer a 150 pasajeros a 5 buses nada más satisfaciendo la misma cantidad de pasajeros y definiendo un tiempo de espera máximo como 15 minutos. Y bueno, como conclusiones, vemos que fue posible utilizar el horario de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar como una entrada de demanda para el modelo y nos permitió acercarnos a un escenario de la vida real. Se estableció que se puede utilizar el promedio de rangos de tiempos de viaje que arroja la API de Google.
También fue posible identificar una función objetivo que tenga en cuenta la demanda, el tiempo de viaje de la ruta y que como salida tenga el número de buses necesarios para satisfacer la total demanda de la ruta. También se demostró que utilizando el caso 4 se puede asegurar un tiempo de espera promedio que pueden tener los usuarios del sistema que utilice este modelo. También se obtuvo una serie de funciones eh, que permiten definir la frecuencia que se necesita la frecuencia que se utiliza cuando se define un número de buses fijos y también pues para atender toda la demanda del sistema y un porcentaje específico de esa demanda. Se evidenció que utilizando el modelo se puede mejorar utilizando el modelo que nosotros proponemos se puede mejorar el sistema de Transcaribe. Y aunque bueno, no fue posible mantener el máximo tiempo de espera tan corto como fue posible, el modelo es capaz de definir el número de buses que se necesitan en la ruta A101 para cumplir con su demanda, manteniendo el tiempo de espera de sus pasajeros, el tiempo de espera promedio definido por el sistema, cumpliendo con esa demanda. Y además de eso, se proveyeron una serie de casos en donde el modelo puede asegurar que se puede satisfacer esta demanda. Muchas gracias.